Hola amigos, soy Eugenio y hoy te voy a enseñar a hacer un empaque en Blender. Es sumamente sencillo, tomará unos 20 a 30 minutos, así que bueno, sin más dilaciones, vamos ya al vídeo. Ok, pues me encuentro en Blender, voy a eliminar todo en la escena, le doy a A y luego a la X, A para seleccionar todo y la X para borrar, vale. Lo primero que me gustaría hacer es activar un add-on. Entonces vamos a edición y luego a preferencias. Y en preferencias vamos a add-ons y seleccionamos uno que se llama importar images. Ok, importar imágenes como planos. Esto tenemos que tenerlo activo, ok. Cerramos aquí y le vamos a dar a Shift A para crear un objeto y vamos a imagen y creamos una imagen como plano. Images as planes. Y luego te descargas, en la descripción de este enlace conseguirás los archivos que te puedes descargar para utilizar el mismo empaque que yo he creado como referencia y así haces el ejercicio conmigo. Yo lo tengo aquí, tutorial empaque, y tengo esta que tiene las líneas guía. Vale, la seleccionamos y ya la hemos importado, solo que no se ve porque estamos en estado sólido. Puedes cambiarlo aquí o le das a la Z y bajas a Preview del material. Y tarda un segundo, ok. Ok, aquí tenemos el preview del material, la vista previa. Vamos a agrandarlo con S y le damos a 2 para duplicarlo el tamaño al doble. Vale, ya tenemos aquí las guías. Perfecto. Ahora nos ponemos en la vista superior y le vamos a dar a Shift A para crear otro objeto y vamos a crear un plano, ¿vale? Solo que este plano ahora está a la misma altura que el plano importado, que es la imagen. Así que lo vamos a poner por encima, dándole a la G de mover y a la Z y le damos a 0,01. Ya con eso está por encima de la imagen. Con S lo vamos a escalar hacia abajo para poder ver lo que está abajo. También puedes activar los rayos X. Ah, no, mentira. Aquí en Material Preview no puedes activar los rayos X. Pero no importa. Ya lo vemos que está más pequeño y ahora simplemente hacemos zoom. Y nos podemos desplazar con el Shift y moviendo el trackpad o el mouse de derecha a izquierda. Mi mouse es táctil, no sé cómo será normalmente. Pero bueno, ok, ya lo tenemos. Ahora simplemente entramos con Tab en el modo de edición y vamos a coger estos dos vértices de aquí, ok. Y con G y X, y digo X porque sé que está el eje, estoy en el eje X mirando esto aquí arriba, esta referencia. Lo desplazo hasta la línea, ¿vale? Y hago lo mismo con estos dos de la izquierda, GX, y lo pongo del otro lado. Aquí más o menos, perfecto. Ahora voy a hacer lo mismo hacia arriba y hacia abajo. Ups. Poniéndome en la vista superior, GY, y lo desplazo hacia arriba. Y luego bajo y cojo los otros dos, GY, y lo desplazo hacia abajo hasta acá. Vale, ya tenemos una de las caras de nuestro empaque. Ahora con el 2... Si clicas 2, entrarás en el modo de bordes y seleccionas el borde de la izquierda y le das a E de extruir y lo extruyes en el eje X hasta que toque el borde de la otra esquina. Vale, ahora estos dos, como son iguales que acá, simplemente entramos en el modo de caras y seleccionamos estas dos caras y con Shift D la vamos a duplicar, le damos a Escape para no moverla. Y ahora sí lo vamos a mover en el eje X dándole a la G y a la X. Y así los movemos en este sentido. Para que quede justo donde termina esta cara, vamos a activar el Snap Tool en función de los vértices, porque el vértice son estos puntitos. Y simplemente con G y X lo vuelvo a desplazar hacia la derecha hasta que toque esta esquina. Y ya sabemos que perfectamente la tocó. Lo que pasa es que ahora esto tiene un vértice que no corresponde al mismo vértice de acá. Fíjate que si yo muevo esto, estoy moviendo solamente el vértice de esta pieza, no de esta, porque no lo hice a partir de esta pieza. ¿Cómo se soluciona? Pues vamos a unir los vértices, estos dos vértices que están acá. ¿Cómo? Le doy a la A, y de A de seleccionar todo, y luego le doy a la M, que la M es Merge o unir, y le decimos por distancia. Entonces todos los objetos que estén muy cerca, que de hecho estos dos están en la misma posición, se habrán unido, al igual que estos dos, y ya hemos solucionado ese pequeño problema. Ya tenemos 4 caras. Ahora le damos al 2 para entrar en el modo de bordes otra vez. Y seleccionamos este borde de la mano izquierda. Y le damos a E de extruir y a la X para que lo haga en el eje X nada más. ¿Ok? Y lo extruimos hasta acá. Y ahora lo escalamos en el eje Y para que él se reduzca en ese lado.
hasta que calce con el fondo, ¿vale? Con la guía, la referencia, pues la guía del empaque. Ahora solamente nos quedan estas dos caras y los flaps, ¿vale? Otra vez en el 2 para entrar en el modo de bordes, escojo este borde y le doy a la E de extruir en el eje Y y lo subo. Y vuelvo a hacer lo mismo, E en el eje Y, solo que, uy, me salí del tope, perdón. A veces mi mouse se vuelve un poquito loco. E de extruir y lo vuelvo a subir. Ahora entro con 1, entro en el modo de vértices y teniendo seleccionado esos dos vértices, lo doy a comando B para hacer un bevel y lo doy a Enter. Aparece este menú acá abajo, lo despliego y le digo que me redondee esas esquinas. ¿Cómo? Seleccionando que son esos dos vértices y ahora sí incremento el offset, perdón, el ancho y le doy segmentos y él me creará una esquina redondeada. De hecho podemos reducir un poquitico con Shift para que sea más preciso el ancho hasta que calce perfecto. Vale, ahora sí. Ahora 3 para seleccionar caras y seleccionamos estas dos caras. Nos alejamos un poquito. Le volvemos a dar a Shift D, ¿ok? Para duplicar, está duplicado. Escape para no moverlo. Ahora sí lo movemos con R de rotar y le damos a la Z para rotarlo en el eje Z. Como estamos desde arriba, el eje Z está mirándonos directamente a nosotros. Como lo puedes ver aquí en esta esquina derecha, ¿vale? Entonces lo rotamos sobre su propio eje, significa R de rotar y la Z, y le decimos rotar 180 grados. Él lo va a voltear en el otro sentido. Ahora con G y Y lo bajamos en el eje Y, y con GX lo desplazamos hacia la izquierda. Como todavía tenemos activado el Snap Tool, simplemente con G y Y lo acercamos hasta que calce en su lugar. Y también con GX porque no está del todo ubicado. GX y ahora sí está bien ubicado. Pero vuelve a pasar esto que tenemos duplicados estos vértices. Entonces simplemente A para seleccionar todo, M de Merge y le decimos por distancia, unir por distancia los vértices. Y ya estos vértices de aquí y de aquí nos los ha unido y ya es una sola pieza, ¿vale? Ahora solamente queda este flap y estamos listos. Voy a hacer uno solo, que será este de acá, porque me gusta. Le doy al 2 otra vez para escoger bordes, escojo este borde, E de extruir y en el eje Y lo bajo. Entro en 1 y selecciono este vértice de acá y con GX lo muevo hacia acá y este también con GX lo muevo en el lado opuesto. Vale, ahora voy a tener que hacer un corte para poder llegar hasta acá. Es la única forma que sé. Si tú sabes otro, por favor dímelo para enseñárselo a todo el mundo. Y ya que tenemos este vértice, pues simplemente ahora selecciono este borde y sí, lo extruyo en el eje Y otra vez. Y con 1 selecciono este vértice GX y lo desplazo hacia la izquierda. Y este GX y lo desplazo hacia la derecha. Y una vez habiendo hecho esta pieza, le doy a 2 y selecciono tanto este borde como este borde que se crearon para poder generar este vértice de aquí abajo. ¿Sí? Y le doy a la X de borrar, pero no voy a borrar edges, porque si borro edges voy a borrar toda la pieza, ¿vale? Lo único que queremos hacer es darle a solo disolver edges, que es disolverlos no es lo mismo que borrarlos. Simplemente, sí, o sea, sí los elimina, pero no elimina toda la pieza, ¿vale? Ahora sí tiene sentido. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Simplemente, de hecho también podemos disolver este edge que está aquí, pero lo voy a dejar porque creo que le va a dar más integridad a la pieza. Ahora con 3 selecciono estas dos caras y las vuelvo a duplicar, Shift D, Escape para no moverlo. Y ahora para invertirlo de posición, que esté mirando esta cara hacia la derecha y esta hacia la izquierda, simplemente lo roto en el eje Y. Fíjate que el eje Y es este eje que está acá. Y si tú te imaginas una línea aquí en todo el medio, que sería la Y lo rotas, él rotaría sobre sí misma también y estaría mirando hacia la derecha. Rotar en el eje Y 180 grados y fíjate que ahora se ha volteado pero sigue a la misma altura, ¿vale? Ahora como seguimos teniendo el Snap Tool activo, simplemente lo desplazo GX en el eje X hasta que toque este vértice. Y ahora, cogiendo estas dos piezas de acá y vuelvo a coger estas dos de acá, vamos a duplicar los dos y los vamos a llevar arriba. Shift D. Ahora Escape y hacemos lo mismo que hicimos antes, pero ahora lo queremos girar hacia adelante, ¿vale? Entonces usamos el eje X de referencia
perdón, le doy a rotar en el eje X 180 grados y ahora está mirando hacia arriba. Y con G de mover y Y para mover hacia allá, lo desplazo hasta que calce. De hecho lo voy a llevar por encima porque el Snap Tool a veces es un poquito extraño. Y ahora sí le doy, me acerco y le doy a G y Y para desplazar otra vez y hago que calce en su lugar. Otra vez tenemos vértices duplicados aquí y abajo de las dos piezas. Pues tenemos que ahora seleccionar todo con A, le damos a la M de unir o merge y le decimos por distancia. Y ya, como eso, tenemos ya listo nuestro empaque abierto. Ahora habrá que plegarlo, que también tiene su complejidad, pero no es tan difícil. Si has llegado hasta aquí, te felicito, falta poco. Buenísimo. Ahora, como siempre hago, le doy a Control A para aplicar la escala, porque ahora que voy a aplicar un modificador puede que se vuelva un poco loco, ¿vale? Entonces prefiero siempre aplicar la escala con Control A para garantizar que no hayan errores. El modificador que voy a aplicar es Solidify. Solidify lo que va a hacer es darle profundidad a la pieza, fíjate. Si yo lo activo y lo desactivo, es lo que le hace es dar profundidad. ¿Qué pasa? Fíjate que unas caras miran hacia abajo y otras hacia arriba. ¿Por qué pasó esto? Porque yo, al duplicar ciertas caras, las roté 180 grados en alguno de los tres ángulos y esto le dice a la pieza, fíjate que cualquier pieza que hagas en 3D tiene una cara interior y una cara exterior. Entonces, a lo mejor por mi culpa, se habrán invertido las caras interiores y exteriores y ahora tengo que decirle cuál es la cara interior y cuál es la cara exterior. Es muy fácil para evitar este tipo de errores. Si te pasa a ti, solamente tienes que entrar en el modo edición dando la Tab, le das a la A para seleccionar todo y aquí te vas a Mesh y bajas donde dice Normals, que los Normals están relacionados con las caras, y le dices recalcular el exterior o Recalculate Outside. Fíjate que tiene un comando que es Shift N, es lo mismo. Y ya se recalculó, ya se arregló la pieza. Ahorita lo que pasa es que tengo mucho grosor. Vamos a darle el grosor un poquito. Vamos a darle un grosor de 0,01, ¿vale? Pero en negativo porque quiero que lo haga hacia la cara de abajo. Menos 0,005 para que sea un poquito menos grueso, ¿vale? Ahí está, me parece que está bien, ¿vale? Pues así como eso tenemos la base del empaque. De una vez le voy a aplicar la textura. Ya puedo borrar la referencia de abajo, la selecciono, X, borrar, ¿vale? Ahora a esta, que es nuestra pieza final, me vuelvo a poner en la vista superior, me voy a Shading aquí y al mismo tiempo me voy aquí en el panel de la derecha de propiedades de las texturas y teniendo nuestra pieza seleccionada le doy a Nuevo o aquí o acá es lo mismo, Nuevo, y va a crear una nueva textura para nuestra caja, para nuestro empaque. Por defecto se crea el Principled BSDF, donde podemos ponerle un color, pero no le vamos a poner un color, lo que le vamos a poner es una textura, ¿vale? Entonces aquí en este área vamos a incluir un nodo Shift A y aquí en el Search le damos Image y te aparece esta, Image Texture. Lo colocamos por acá y conectamos color con el color base. El color significa esta imagen y la buscamos, ¿vale? Buscamos la carpeta Desktop. Yo tenía mi carpeta que se llamaba Tutorial de empaque. Y vamos a coger la que ya no tiene las guías, ¿vale? No, sí, mentira. Vamos a coger primero la de las guías, otra vez. Y fíjate que ya se va a aplicar. Ok, ¿qué pasa? Que no hemos hecho el UV Unwrap. Eso lo expliqué una vez, que es como coger una naranja y si tú quieres pintarla, la concha, pues tendrías que abrir la concha, colocarla plana sobre la mesa para poder pintar encima. Es mucho más fácil que pintar sobre la superficie redonda, ¿claro? Entonces es lo mismo aquí. Hay que hacer un UV Unwrap, aunque ya esté plano. Hay que proyectar este plano para que tenga las dimensiones correctas y luego modificar el UV para que coincida con la imagen, ¿vale? Suena complicado, pero no lo es. Nos ponemos otra vez en la vista superior, donde está Z, y nos alejamos un poquito, que podamos ver toda la imagen. Y viendo toda la imagen entramos en el modo de edición con Tab. Y teniendo seleccionado todo, le damos a UV, aquí arriba en este menú, y le decimos proyectar desde la vista. Él va a proyectar las dimensiones del objeto en función de la vista que es la vista superior, y como él está en plano, pues se proyecta perfectamente en sus dimensiones. Ahora vamos al tab que se llama UV Editing, que es para editar este UV. Y fíjate que teniendo seleccionado todo el objeto, aparece el objeto en el plano, ¿vale? Con esta foto. Simplemente hay que incrementar el tamaño de esto con S de escalar
lo subimos hasta que coincida con el tamaño del empaque. Y ahora con G y X lo desplazo hacia la derecha. Uy, tengo activado el Snap Tool todavía. GX lo desplazo hacia la derecha hasta que coincide. Perfecto, ¿ves? Perfecto, porque como igualmente hicimos la proyección, o sea, creamos el empaque en función de estas mismas dimensiones, calza a la perfección. Vale, ahora simplemente volvemos al tab de Shading, de crear la textura, y vamos a cambiar la imagen por la imagen que no tiene líneas guía. Las líneas guía eran solamente para colocar el UV donde coincide, pues. Y ahora sí, todo coincide perfectamente. Tenemos nuestro empaque abierto. Yo te recomendaría a estas alturas que salves el proyecto solamente por seguridad y lo llames como tú quieras, no sé, empaque, bueno, yo lo llamaré empaque 1 porque ya tengo el empaque 0. Y salvo el proyecto. Ya tenemos la mitad hecha, que es la caja abierta. Ahora hay que plegarla. Vale. Nos devolvemos a la layout o modelando, cualquiera de los dos es válido. Y aquí déjame activar con Z el preview del material. Vale, aquí lo tenemos. ¿Qué pasa? ¿Qué sucede? Hay algo muy importante que ustedes entiendan. Ustedes ven este puntito anaranjadito aquí. Este punto representa el origen del objeto. Todo objeto tiene un origen. Si yo desplazo GZ, fíjate que el origen permanece en el centro del objeto. Este origen se puede cambiar de posición, se puede poner en una esquina, en cualquier lugar. Adicionalmente, ¿ves esta cruz negra? Esto es el cursor. Este cursor se puede mover. Fíjate que si tú coges este tool y le das a clic aquí, el cursor se mueve. Vale. Ahora tenemos dos conceptos, origen y cursor. Y el tercero es el centro del universo, que es este punto donde convergen los tres ejes, el X, Y y el Z, que ahorita no lo ves, pero está aquí, mira, ¿ves? El eje Y, X y Z. Vale. Teniendo claro estos tres conceptos, déjame devolver el cursor al centro del universo. Yo te voy a explicar una cosita que es necesario para poder doblar el empaque bien. Voy a entrar en el modo edición y de hecho me devuelvo a estado sólido. Es que las caras se ven abajo porque le puse el Solidify a 1, perdón. Vale, por debajo para poder ver las caras, las líneas. Ok. Tú puedes mover un objeto. Si ves este menú que está aquí, para transformar el objeto, él por defecto está en el punto medio de un objeto, que vendría siendo ahorita el origen. Yo le puedo decir que se desplace en función del cursor. Es decir, ahorita si yo le doy a la R de rotar, él va a rotar en función de su origen, ¿vale? Que también está aquí, si lo doy a un origen individual, significa que él va a rotar en función también de ese origen. Y varios objetos. O sea, si yo tengo aquí también, déjame darle un Shift A y creo un cubo, ¿vale? Es para poder, esto es necesario que lo entiendan. Y lo muevo el cubo. Lo creé dentro del otro objeto, perdón. Me salgo de la edición y le doy Shift A y creo un cubo. Y lo muevo para acá y lo escalo un poquito. Él tiene su origen y este también. Y este objeto también. Si yo lo selecciono los dos con sus dos orígenes y trato de rotarlos, ahorita rotan en función de sus orígenes independientes, porque le puse orígenes individuales, ¿vale? Y cada uno va a rotar en función de su origen. Si yo le digo el punto medio, él seleccionará estos dos objetos y el punto medio estará por acá. Y si yo lo roto, fíjate que él rotará en función de ese área. Si yo lo cambio al cursor 3D, el cursor se encuentra aquí. Ellos van a rotar en función del cursor, de la posición del cursor. Y si yo selecciono el elemento activo, él también tendrá... el elemento activo es el que está en naranja. Él rotará en función de ese elemento. Es necesario que sepan esto porque para poder plegar el objeto tienen que entender estas cositas. Ok, ahora ya habiendo explicado esto, procedemos a plegar nuestro empaque, ¿vale? Entro en el modo de edición y yo voy a tratar de doblar. ¿Cómo puedo doblar todo esto hacia abajo para cerrar el empaque? Pues muy fácil, simplemente necesito colocar el cursor aquí, el origen de este objeto aquí. Perdón, el cursor acá. ¿Cómo lo hago? Selecciono este vértice y le doy a Shift S y le digo cursor a la selección. Como la selección es este vértice, esta cruz negra se dirigirá a donde está el cursor, ¿vale? Fíjate que ahora está aquí. Perfecto. Ahora yo le doy a 3 para entrar en modo de caras y selecciono todas estas caritas.
Y aquí arriba lo voy a cambiar el modo de rotar en función del cursor. Ahora este va a ser la línea de corte para doblar el objeto. Si yo roto en el eje Y, fíjate que el eje Y es el que justamente se encuentra en la misma dirección del corte, ¿vale? Si yo digo rotar en el eje Y, fíjate que ahora puedo rotar en el eje Y. Y así es como plegamos nuestra caja. Lo voy a rotar 90 grados, ¿vale? Que es completamente para que baje. Y ahora haremos lo mismo con esta cara y esta cara y esta cara y todas estas caras. Para entrar en el modo de vértice, selecciono este vértice que está aquí en el lado opuesto, le doy a Shift S para cambiar la posición del cursor de aquí a acá. Y le vuelvo a decir cursor a la selección. Y ahora cambio de acá a acá porque teníamos seleccionado este vértice. Con 3, vuelvo a seleccionar todas estas caras, esta y esta, y le doy a rotar en el mismo eje Y también, y lo roto menos 90. ¿Por qué menos 90? Si yo lo roto, mientras yo lo estoy rotando en el eje Y, aquí arriba a mano izquierda aparece el ángulo y ahí perfectamente puedo saber si es positivo o negativo. ¿Vale? Ahora hacemos lo mismo con este vértice de acá. Le doy a 1 para ver los vértices, selecciono este vértice y le doy Shift S para cambiar el cursor, el cursor a la selección. Otra vez el cursor está aquí. Con 3, selecciono esta cara, esta cara, esta cara y esta cara. Recuerda que tiene que estar activo en la forma de rotación en función del cursor, no del objeto activo como está por defecto, para que él tome este punto como el punto de rotación, ¿vale? Y lo vuelvo a rotar en el eje Y, porque seguimos en el eje Y, y lo vuelvo a rotar 90 menos 90 grados. Una cosita, como ahora tenemos un grosor del objeto, si yo lo roto 90 grados, ellos van a chocar, ¿vale? Este ángulo, o este lado, perdón, está dentro de esta cara, y eso en la vida real no sucede. Ellos chocan y el cartón pues se toca pero no se atraviesa. Entonces visualmente tenemos que cambiarlo. Le voy a volver a dar la R de rotar y a la Y para moverlo hasta que vea que coincide justo con la otra cara ahí. Perfecto. ¿Qué pasa? Que ahora esta cara, aunque tiene el mismo ancho que como ahora tenemos un grosor, cuando yo doble este flap hacia adentro del objeto, no va a poder quedar por dentro porque tiene la misma distancia que esta cara. ¿Qué hacemos? Podemos reducirla, escalarla, tomando en cuenta que tenemos el cursor todavía aquí, podemos escalarlo en el eje X, que es este eje, hacia atrás, retraerlo para que no coincida y cuando doblemos esto, sí coincida, este flap sí coincide con la parte de adentro. Mira, escalar en el eje X y lo podemos reducir esta cara, ¿vale? Y lo va a reducir un poquito, más o menos el grosor ya va, escalar en el eje X, más o menos el grosor de nuestro objeto, el grosor que le hemos dado. Ahora con 1 escojo este vértice de acá, le doy Shift S, cursor a la selección, le doy 3, selecciono esta cara. Es un proceso, pero vale la pena. Vale mucho la pena porque al final en Photoshop te tardarías mucho más. Aquí tú creas la caja una sola vez y luego te olvidas. Simplemente cambias el diseño y listo. Y lo rotamos en el eje Y, porque el eje Y es el que mira hacia el fondo. Lo ves allá perdiéndose en el fondo. Lo rotamos en el eje Y y lo vamos a rotar 90 grados. Menos 90 grados. Menos 90. Rotar en el eje Y, menos 90. Vale, ahora sí. Si me pongo de este lado, podemos ver qué está sucediendo. Él, de hecho, no llega a tocar. No llega a tocar. Bueno, fíjense que aquí a veces se ve que el grosor de nuestro objeto varía. Podemos arreglar esto simplemente aquí en el Solidify que le dimos, que aquí está sin solidificarse. Lo cambiamos a complejo y él ya se corrige el grosor de nuestro objeto, ¿vale? Vale, aquí lo tenemos. Lo que podemos hacer es volver a poner el pivote, el cursor aquí y lo volvemos a rotar un poquito más hasta que entre y lo escalamos hasta que toque la pared. Te muestro. Me vuelvo a poner en el otro lado con 1 y escojo este vértice, Shift S y devuelvo el cursor para allá. Y con 3 selecciono esta cara, esta cara, esta cara, esta cara, perdón, esta cara y ya. Y ahora me vuelvo a poner con Y de perfil para poder verlo bien. Y lo que hago es rotar en el eje Y, así lo subo, perfecto, y escalar en el eje X y lo llevo hacia la pared hasta que toque la pared. Y rotar en el eje Y hasta que entre. Se me fue un poquito. Rotar en el eje Y hacia abajo.
Ahora sí. Vale. Ahora sí se ve bien. Perfecto. Ya lo tenemos. Tenemos una cara tocando el costado y ya está cerrado el empaque. Ahora faltaría cerrar los flaps y la cara superior. Esta parte también tiene su complejidad, pero no tanto, ¿vale? Siempre nos vamos a encontrar este problema de que el grosor, pues, toca el objeto en la vida real. Cuando tú pones los flaps y cierras la cara de arriba, él se busca su huequito y lo que hace es como que aplastar las caras del cartón. Aquí no podemos hacer eso. Entonces hay que simularlo un poquito, ¿vale? Con uno cogeré este. Bueno, no hace falta, ya tengo aquí el cursor en esta esquina de abajo, es lo mismo. 3, selecciono estas dos caras y las voy a rotar con Shift. Las selecciono y las voy a rotar en el eje Z, el eje vertical. Rotar en el eje Z y lo meto un poquito más de 90 grados, lo voy a meter 92 grados. Haré lo mismo con el otro. 1, selecciono este vértice, Shift S para mover el cursor a la selección. Y ahora sí, con 3, selecciono ambas caras. Rotar en el eje Z y lo rotamos menos 92. Y como ya tenemos esto aquí, podemos utilizarlo también para este corte. Simplemente seleccionamos estas dos caras y lo vamos a rotar en el eje X. ¿Vale? Rotar en el eje X. Perfecto. ¿Qué pasa? Que él está haciendo contacto y está atravesando otra vez todos los objetos. ¿Qué podemos hacer? Esto es lo que hago yo, ¿vale? Es la forma que yo he conseguido la solución. Con comando R hago un corte aquí y lo arrastro hasta la esquina, ¿vale? Y entonces a partir de este punto vuelvo a mover Shift S el cursor y ahora sí selecciono tanto esta cara como esta cara y no van a tocar todas estas caras que antes hacían contacto con el borde final, ¿vale? Entonces lo vuelvo a rotar en el eje X, 90 grados, menos 90 grados, perdón. Y verás que ya no hace contacto con esa esquina. Y ahora podría de hecho incluso hacer un bordeado de esta esquina para que se vea más realista, ¿vale? Pero eso lo hacemos al final. Y ahora con 1 vuelvo a seleccionar este punto y le doy Shift S, cursor a la selección, y luego 3 y selecciono esta cara y lo vuelvo a rotar en el eje X. Y ya lo estoy colocando por dentro. Lo voy a poner menos 90. Ahora me pongo de lateral y puedo ver un poco lo que está pasando. De hecho, si me pongo en estado sólido lo podré ver mejor. Él todavía no está tocando el techo. Simplemente podría simplemente darle a la G de mover y a la Z para subirlo. Y a la G y a la Y para moverlo hacia adentro, ¿vale? Y de hecho lo que podría hacer es un corte aquí también en el medio. Déjame quitar los rayos X. Puedo hacer un corte aquí en el medio para que mantenga esa altura. Y este de acá atrás que había hecho, con G y Y lo vuelvo a meter hacia adentro. Y entonces tenemos todo un poquito mejor. Con 1 selecciono otra vez este vértice de acá. Le doy Shift S y muevo el cursor para acá. Porque quiero escalar todos estos flaps con S y Z hacia arriba, para que me llegue mejor hasta la esquina. Y así lo tenemos. No es perfecto, la verdad. De hecho se ve un poco extraño. GX para moverlo hacia la derecha. Vale, y a ver cómo queda. He perdido el material. Bueno, queda bastante bien. No es perfecto, pero queda bastante bien. Ya tenemos cerrada el pliegue de abajo y fíjate que está cerrado con sus flaps ahí. Si entro en estado sólido y activo la cavidad, podrás verlo un poco mejor. Y funciona bastante bien. De hecho, luego te enseñaré a quitar esta raya. Simplemente hay un solo corte y lo que haremos es un bevel para mejorar esto y que sea más, que sea más realista y se vea menos ese pliegue tan duro. Hacemos lo mismo con la cara superior. Simplemente me voy a meter en el modo de material, escojo el objeto, lo doy a Tab para editar y con 1 selecciono esta esquina de aquí, le doy Shift S y le digo que el cursor vaya para allá y con 3 selecciono estas dos caras y las roto en el eje Z hacia adentro 92 grados. Perfecto. Ahora haré lo mismo con este otro. 1, selecciono este
vértice que está aquí, Shift S, y le digo el cursor a la selección, y con 3 selecciono ambas caras y le vuelvo a rotar en el eje Z, que es el eje que corresponde, y le doy menos 92 grados también, y ya están otra vez los flaps adentro. Ahora solamente me queda doblar esta cara. Con uno selecciono este vértice otra vez, le doy Shift S, cursor a la selección, 3 y selecciono estas dos caras y las roto en el eje X. Fíjate que el eje X es el que corresponde con este corte. Rotar en el eje X y lo rotamos menos 90 grados hasta que toque arriba. Ahora simplemente para que no esté todo tan pegado, hago un corte aquí. Hago un corte aquí arriba y teniendo seleccionado ese corte lo desplazo hacia atrás en el eje Y, G de mover y así vemos que se hace digamos que la tapa superior queda como un poquito doblada y está bien, nunca queda perfectamente plana, eso no ocurre en la realidad. Y ahora solamente me queda coger el vértice de esta cara, lo doy Shift S, cursor de la selección, a la selección, perdón, 3, selecciono este flap y con R y X lo roto en el eje X hasta que esté adentro de nuestro objeto. Menos 90. Y ya lo tenemos dentro. Salgo de la selección y básicamente ya está nuestro empaque. Ahora lo puedo rotar en el eje X. Bueno, fíjate que ahorita está rotando en función del cursor porque no he cambiado esto aquí arriba. Esto lo cambié al cursor para poder hacer todos los pliegues, pero una vez que hemos culminado le decimos que cambie en función de su origen, del objeto activo, y él va a tomar en cuenta su origen. Rotar en el eje X y él rota en función de su origen, pero su origen está fuera del objeto. Vale, ¿cómo lo devolvemos al centro del objeto? Muy fácil, déjame devolverme. Le doy botón derecho encima del objeto y le digo que su origen se encuentre en el centro de su masa. ¿Vale? Y ahí lo voy a ubicar en todo el centro del objeto y ahora sí, rotar en el eje X y él va a rotar sobre su propio eje X. Le digo que rote menos 90 grados para que quede de pie. Ok. Y ahora con GZ lo subo por encima del suelo. Y ahora, bueno, de hecho está invertido. Voy a rotarlo en el eje Y. 180 grados, vale, ahora sí. Y le voy a decir aquí en estas propiedades del objeto, le voy a poner la ubicación en 0 y 0 para la Y también, para que esté en todo el centro del universo. Vale, ya se encuentra en el centro del universo. Y ya tenemos nuestra caja cerrada funcional, ¿vale? De hecho, si activo el modo rayos X, puedes ver por dentro los pliegues que hemos hecho. Ya está listo. Otra vez vuelvo al modo de preview del material y vamos ahora con Shift A crear un suelo. Vale, él siempre se va a crear donde está el cursor, entonces hay que devolver el cursor al centro del universo. Con Shift S, en vez de decirle cursor a la selección, le decimos cursor al centro del universo o del mundo. Y ahora sí, con Shift A crearemos el objeto en el centro como lo solíamos hacer antes. Creamos un plano. Lo escalamos un poco. Tab para entrar en modo edición. 2 para entrar en bordes. Escogemos el de atrás. Lo extruimos en el eje Z. Y le pondremos 10, por ejemplo. Salimos del modo de edición. Le damos a Control A para aplicar la escala de la nueva escala. Porque ya no es un plano, sino otro plano diferente. Y vamos aquí y le añadimos en propiedades un bevel. Para que haga un bevel a los bordes. El único borde es el de atrás. Le aplicamos segmentos y así creamos el fondo del estudio y con botón derecho le decimos Shade Smooth para, digamos que suavizar esas líneas. Y ya lo tenemos. Tenemos el empaque con el fondo estudio. Ahora con Shift A voy a crear una cámara porque la borré al principio. Está justo en el centro del universo. GZ para subirla. Ahí está la cámara. Y le pondré 90 grados. 0 grados en Y. Y 90. No está bien como está ahorita. 180 grados, vale, ahí está mirando de frente. Y con G y Y lo desplazo hacia atrás y GZ al abajo. Y si veo ahorita a través de la cámara, puedo ver que está viendo hacia nuestro empaque. Vale. Y lo puedo desplazar aquí. Perfecto.
Aunque me gusta que tenga un poquitico de ángulo, lo subo un poquito y cambio el ángulo de la rotación de la cámara, al igual que el eje Z. Vale, ahí está. Perfecto. Ya tenemos nuestro empaque y el fondo estudio. Si lo doy a la Z y entro en el modo de render, veremos que empezamos con el modo de Eevee. No me gusta Eevee. Voy aquí a las propiedades del render y lo cambio a Cycles, que es mucho mejor. Solo que no hay luz. No hemos creado ninguna luz. Le doy a Shift A para crear una luz tipo área. Y con G y Z la subo. Y con... déjame salirme de la cámara. Y con G... X lo muevo hacia la derecha y con G, Y lo muevo hacia atrás. Y cogiendo este puntito amarillo lo apunto hacia el objeto. Ahora le doy aquí al bombillo y cambiamos la potencia. Le pondremos 500 vatios. Uy, 500 es mucho. 300 vatios. 200 vatios. Le incrementamos el diámetro a 3 metros y lo cambiamos tipo disco. Si le incrementas el diámetro, la sombra será mucho más tenue, por supuesto. De hecho tiene demasiada fuerza, yo creo que es que el objeto es muy pequeño. Ok, con 100 basta y lo que hacemos ahora es duplicar esta luz y la pondremos de este lado con Shift D, Escape para no moverla y luego GX para desplazarla para acá, GY para llevarla más allá. Le voy a bajar la fuerza a 20 vatios, le cambiaré el color a rojo por ejemplo y la apuntaré hacia el objeto y le cambiaré el diámetro a 1 metro. Ahora lo vuelvo a acercar con GX un poquito y GZ lo bajo. Esta vendría siendo la luz principal y esta vendría siendo la luz secundaria. Y de hecho podemos cambiarle el color también otra vez. A ver, el área le pongo azul. Vale, está bien. Ok, ya tenemos nuestro objeto. Aquí en el render le voy a cambiar a 100, que son los samples a la hora de hacer el render. Y le activo el denoise en el viewport, que es este preview. Porque se ve mejor cuando no tiene esos ruiditos. Ahora lo veo mucho mejor. Solamente activé el denoise perfecto, ya tenemos el empaque con la imagen inicial. Ahora hay que aplicarle a la textura rugosidad. Podemos cambiarlo y la parte metálica, ¿vale? Lo acabo de salvar, perfecto. Una cosa que puedes hacer al entrar aquí en el tab de shading. Volvemos al tab de shading, déjame volver a activarlo. Hay que darle a la Z y ponerlo en el modo render para verlo mejor. Y me pongo de frente, ¿vale? Vuelvo a seleccionar el objeto y aquí tenemos la textura que habíamos creado. Si yo teniendo este objeto le doy control T, bueno, para eso tienes que tener activado otro add-on que se llama Node Wrangler. Node Wrangler. Vale, porque no me aparece. Node. Tienes que tener activado para hacer esto que voy a hacer. Seleccionas la textura y le das control T y te va a generar un mapping y unas coordenadas de la textura. Esto está en función del UV que creamos, ¿vale? ¿Por qué hago esto? Porque yo voy a poner otras imágenes de la textura metálica y la textura de rugosidad y necesito decirle que siga el UV que ya hicimos antes del empaque abierto, ¿vale? Entonces con comando C y comando V o control C, control V voy a copiar y a pegar y voy a conectar este vector también a este vector, ¿vale? Ok. Y aquí voy a buscar otra de las texturas. La primera que voy a buscar es la de rugosidad, que yo había creado pero la parte metálica también tiene que tener rugosidad o reducirle la rugosidad para que el metal se pueda apreciar bien. Entonces voy a coger el bump que era para hacer el relieve, también lo voy a coger para la rugosidad. ¿Ok? Lo selecciono y lo conecto, el color lo conecto a rugosidad. Uy, estoy muy lejos. A rugosidad y ya verás cómo el empaque cambia. Fíjate que ahora este fondo está reflejando la luz y esta parte está cero rugosa, es decir, perdón, al revés, aquí tiene 100% rugosidad y aquí 0, entonces esto parece como plástico brillante y esto es plástico mate. De hecho, si yo coloco un Shift A y busco uno que se llama Invert, de invertir, y lo coloco aquí, fíjate que ahora la parte de nuestro mosquito es la parte con brillante y esta parte, la caja en sí es mate. Eso lo puedes cambiar con este invert, que lo que hace es invertir los valores de negro y blanco, ¿vale? Yo quiero que la parte del mosquito, que también incluye las letras, que de hecho lo puedes ver, fíjate que si abro la textura,
podrás ver que tanto el mosquito como las letras están en blanco, que es la parte que nos interesa que tenga la parte brillante, para que cuando aplique el metalizado se vean mucho mejor las letras metalizadas, ¿vale? Ahora voy a volver a duplicar esto, Command C, Command V, lo voy a subir, lo voy a volver a conectar al vector y aquí buscaré el que se llama metálico, que es la capa metálica. Fíjate que solamente las letras amarillas está en blanco y todo el resto en negro, porque quiero ocultar el resto y que la parte blanca, que son las letras amarillas y esto amarillo, tenga aplicado el efecto metalizado. Ahora lo conecto con metal, con metálico. Y ahora fíjate que esas piezas justamente son metálicas, esas partes reflejan mucho más. Y ahora sí parece metalizado. Esto tiene cero rugosidad, esto tiene mucha rugosidad y ahora esto tiene metal. ¿Qué me falta? El relieve. De hecho voy a duplicar este mismo bump que era para el relieve inicialmente. Lo voy a colocar abajo, también lo voy a conectar al vector. Vector con vector. Y como tenemos la misma imagen, no importa. Ahora Shift A, voy a buscar una cosa que se llama bump, que es que el bulto, ¿no? Y voy a conectar estos valores blanco y negro, que ya creé en la imagen, a la altura. Yo quiero afectar la altura de esos objetos. Te lo voy a abrir un momento para que lo veas. A todo lo que sea blanco le va a dar relieve o altura, profundidad, y lo que es negro lo va a mantener como está, ¿vale? Entonces va a afectar en función de la altura. Y si conecto este normal a este normal, ya verás que tiene relieve. Ya cambió inmediatamente. Ya puedes ver que esto tiene relieve y que la parte opaca, que era lo que estaba en negativo, no tiene relieve. ¿Ves este bordecito negro aquí? Se nota visiblemente. Si lo desconecto, lo podrás ver otra vez, que todo está plano. Y cuando lo vuelvo a conectar, ahora todo tiene relieve. Y así, como así, creamos un objeto con relieve, con rugosidad, perdón, un empaque con relieve, rugosidad. Todas las capas están en esta misma textura. Para darle todavía un detalle más, podríamos añadir la rugosidad del cartón. ¿Cómo lo hacemos? Voy a alejar esto porque aquí voy a crear un noise texture. El noise texture, ups, este no era. Shift A, buscar noise texture. Es una textura de ruido. Una textura de ruido que la conectaremos. También le voy a dar control T para crearle el mapping y las coordenadas de textura. Bueno, fácilmente podríamos eliminar esto y conectarlo también con el que ya habíamos creado aquí. Y arrastro un palito, si es que puedo a esta distancia, sí, al vector. Y así también lo conectamos, ya no hacía falta crearlo otra vez. Y por último, vamos a hacer lo mismo que hicimos con el bump. Hay uno que se llama displacement y este lo que va a alterar, o sea, el bump genera el bulto, pero es visual, no real. Es decir, si me pongo de perfil es completamente plano. Sin embargo, el displacement sí realmente genera un relieve real en el objeto en función del mapa blanco y negro que tú le des. Yo con el noise texture quiero generar ese granulado que va a afectar el empaque y lo va a hacer parecer un poco más cartón. Por cierto, la escala está muy pequeña, lo voy a poner en 600. ¿Cómo lo sé? Porque ya lo he practicado. Puedes conectar el color al color y verás que se veía muy pequeño. Mira, lo voy a conectar aquí en segundo, ¿vale? Ahorita sí lo puse en 600 y está en chiquitito y esto se va a ver un poco más realista porque la textura del cartón es pequeñito, ¿vale? Ahora vuelvo a conectar el color a este normal y el original, la base del color lo pondré otra vez. Ok, y aquí lo conecto displacement con displacement. Esto es más o menos lo mismo a lo que hicimos con el bump, pero afecta el relieve real del objeto. Ahorita está muy fuerte, ya lo vamos a bajar. Sin embargo, primero tengo que escoger el objeto y aquí en las propiedades del material bajo y en settings tengo que decirle, fíjate que por defecto está solo el bump. Entonces, aunque tú le pongas displacement, él no va a hacer relieve real. Para hacer relieve real tenemos que activar también el displacement and bump, los dos. Fíjate que ahorita sí afectó las dimensiones del objeto, pero es porque tenemos esto aquí también. Tenemos que decirle que la escala sea 0,001, una escala muy pequeña, para que afecte de verdad el relieve del objeto. Y es casi imperceptible, pero sí está afectando y ahora la luz que incide va a cambiar un poco en función de ese relieve, ¿vale? Igualmente le voy a bajar un poquito
0,1 y el mid level también lo voy a bajar porque es muy fuerte. Quiero que sea casi imperceptible, pero él está ahí, ¿vale? Y ya lo tenemos. Ya tenemos nuestro empaque un poco más realista. Ahora solamente quedaría hacer un render de la imagen para que puedan apreciarlo. Lo que pasa es que el empaque tardaría un poco en hacerse, pero así puedes crear tus empaques. Bueno, y los bordes ahorita están todavía muy rígidos y en la vida real no es así. Teniendo ya nuestro empaque listo, voy a darle a la Z y entrar en el modo sólido porque el modo del render pone muy lento el ordenador. Ups, estado sólido. ¿Qué podemos hacer? Podemos coger este borde que habíamos creado aquí que es muy fuerte, ¿vale? Y con comando B le generamos un bevel, lo incrementamos, no al 100%, pero que llegue casi, y le damos una cantidad de cortes, de segmentos. Vamos a ponerle 8 segmentos y así queda un poco más liso la parte de arriba. La de abajo no hace falta porque no se ve, pero también ahora control A para aplicar la escala, y lo que voy a hacer es coger las esquinas, ¿vale? Y le voy a dar comando B para hacer también bevel, y dejando pisado el shift hago unos bordecitos muy pequeñitos, pero que ahora van a hacer que la forma sea más realista porque las esquinas estaban muy duras. Bueno, y así se ve un poco mejor el empaque. Si ahora me voy al render otra vez, se ve mucho mejor. Y si doy a R de rotar en el eje Z, lo puedo rotar para acá, y con Shift D duplico, Escape, y lo muevo con G y Y hacia atrás y GX hacia la derecha. Lo roto en el eje Z y lo puedo voltear, por ejemplo, en el empaque para ver la parte anterior del empaque, y lo voy moviendo hasta que quede en su lugar. Fíjate que, voilà, bueno, rotar en el eje Z, GX. Ahí tienes el empaque con sus dos caras y hemos aplicado todas las texturas y está listo. Listo para hacer render y que puedas cambiar con facilidad la textura y que se actualice en tu empaque. Y estás listo. Bueno, sé que el vídeo ha sido un poco largo. Muchísimas gracias por tomarte tu tiempo para ver este vídeo. Espero que te haya servido muchísimo, que hayas aprendido mucho sobre el origen, cómo hacer los pliegues y aplicar texturas, metalizados, rugoso, no rugoso, concluir con el render. Nos vemos mañana en otro vídeo mucho más sencillo que este. Hasta luego, bye.